A la orilla de un camino polvoriento, un hombre sin corazón detuvo su camioneta vieja y abrió la puerta trasera. Dos perros flacos, con las costillas marcadas y los ojos apagados, fueron empujados hacia el suelo como si fueran basura. El hombre ni siquiera miró atrás. Para él, aquellos animales ya no servían para nada. Creía que morirían allí, bajo el sol, lejos de todo. Los perros quedaron inmóviles unos segundos, confundidos, mirando la carretera vacía mientras el ruido del motor desaparecía en la distancia. Sus patas temblaban y apenas podían sostenerse. El hambre los había consumido durante semanas. Nadie se detenía en ese camino olvidado. Carros pasaban levantando polvo, pero ninguno frenaba. Aquella mañana parecía destinada a terminar en silencio, con dos vidas apagándose lentamente sin que a nadie le importara. Pero el destino tiene formas extrañas de aparecer cuando nadie lo espera. A unos metros del camino, caminaba un hombre que el pueblo conocía simplemente como el mendigo. Llevaba ropa gastada, sandalias viejas y una bolsa de tela donde guardaba lo poco que tenía. Nadie sabía su historia. Nadie preguntaba por él. Pero aquel hombre tenía algo que muchos ricos habían perdido hacía tiempo: compasión. Cuando escuchó el gemido débil de uno de los perros, se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el camino hasta encontrarlos tirados en el polvo. El mendigo se acercó despacio, como si temiera asustarlos. Al verlos tan delgados, su rostro cambió. Se agachó lentamente y susurró algo que nadie más escuchó. En ese instante tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de los perros, sino también la suya. El mendigo se arrodilló frente a los dos perros y extendió su mano con cuidado. Uno de ellos retrocedió apenas, temblando, mientras el otro levantó la cabeza con un hilo de esperanza en los ojos. El hombre sacó de su bolsa un pedazo de pan duro, el único que tenía para ese día. Lo partió en dos y lo dejó frente a ellos. Los perros se abalanzaron con desesperación, devorándolo como si fuera un banquete. Mientras los miraba comer, el mendigo sintió algo extraño en el pecho. No era tristeza, era una mezcla de rabia y compasión. Sabía que alguien los había abandonado allí para morir. Sus manos acariciaron con cuidado la cabeza de uno de los perros, que ahora movía la cola débilmente. Aquel gesto simple parecía una promesa silenciosa. Desde ese momento, ya no estarían solos en el mundo. El sol seguía subiendo y el calor del camino se volvía insoportable. El mendigo observó la carretera y luego a los perros. Si se quedaban allí, no sobrevivirían mucho tiempo. Con paciencia, los animó a levantarse. Les habló con voz suave, como si entendieran cada palabra. Uno dio un paso, luego otro. Lentamente comenzaron a seguirlo, como si ya supieran que aquel hombre sería su única esperanza. A lo lejos, el pueblo comenzaba a despertarse. Algunas personas salían de sus casas, y el mendigo apareció caminando por la calle con los dos perros detrás. Varias miradas se posaron en él. Algunos se burlaron, otros simplemente ignoraron la escena. Para ellos era solo el mendigo con dos perros más. Pero ninguno imaginaba que aquella caminata silenciosa era el inicio de una historia que pronto sorprendería a todo el pueblo. El mendigo avanzó por la calle principal mientras los dos perros caminaban detrás de él con pasos torpes. La gente los miraba con indiferencia, como si aquella escena fuera parte del paisaje del pueblo. Un hombre que vendía frutas incluso soltó una risa burlona al verlos pasar. Nadie pensaba en ayudar. Para todos, aquel mendigo solo había recogido dos animales condenados a morir tarde o temprano. El mendigo no respondió a las burlas. Continuó caminando hasta llegar a una pequeña construcción abandonada cerca del río. Era un viejo cobertizo que el pueblo había olvidado hacía años. Empujó la puerta de madera que apenas se sostenía y dejó que los perros entraran primero. Dentro solo había polvo, algunas tablas viejas y sombra. Pero para los animales, aquel lugar era mejor que el camino. El hombre volvió a abrir su bolsa y sacó un recipiente metálico golpeado. Caminó hasta el río. Lo llenó de agua y regresó con cuidado para no derramarla. Cuando puso el recipiente en el suelo, los perros bebieron desesperados. Sus lenguas temblaban mientras tragaban cada gota.
El mendigo los observaba en silencio, como si aquel momento pequeño tuviera un significado más grande de lo que parecía. Cuando terminaron de beber, uno de los perros se acercó lentamente al mendigo y apoyó su cabeza en su rodilla. El hombre sonrió por primera vez en mucho tiempo. Acarició su lomo huesudo y miró hacia la puerta del cobertizo. No tenía dinero, no tenía casa, pero ahora tenía compañía. Lo que no sabía era que aquellos dos perros abandonados escondían una historia que cambiaría su destino. Esa noche el cobertizo estaba en silencio. El mendigo se sentó en el suelo apoyado contra la pared mientras los dos perros dormían cerca de él. El viento del río entraba por las tablas rotas, pero aún así, el lugar se sentía más seguro que la carretera. Durante mucho tiempo, el hombre observó a los animales respirar con dificultad. Estaban débiles, pero algo dentro de él le decía que aún podían salvarse. A la mañana siguiente salió temprano al pueblo. Caminó por las calles buscando algo de comida entre los puestos del mercado. Algunos vendedores lo ignoraron como siempre, pero una mujer mayor le entregó en silencio un trozo de carne vieja que ya no pensaba vender. El mendigo agradeció con una leve inclinación de cabeza y regresó rápido al cobertizo, sabiendo que los perros lo esperaban. Cuando volvió, los animales levantaron la cabeza al escucharlo. Sus colas se movieron con más fuerza que el día anterior. El mendigo partió la carne en pequeños pedazos y la colocó frente a ellos. Esta vez los perros comieron más despacio. Era la primera vez en mucho tiempo que tenían algo real en el estómago. Mientras los veía, el hombre comenzó a sentir que aquella decisión no había sido un error. Pero mientras en el cobertizo nacía una pequeña esperanza, en otra parte del pueblo alguien no estaba tan tranquilo. El mismo hombre que había abandonado a los perros hablaba con un vecino en la plaza. Su rostro mostraba molestia. No sabía exactamente por qué, pero algo le decía que aquellos animales aún no habían desaparecido como él esperaba. Y eso, por alguna razón, empezaba a inquietarlo. El hombre que había abandonado a los perros caminaba inquieto por la plaza. No podía explicar por qué, pero algo le molestaba desde aquella mañana. Tal vez era orgullo, o quizá la sensación de que alguien había interferido en algo que él creía resuelto. Mientras hablaba con otro comerciante, preguntó con indiferencia si alguien había visto a dos perros flacos cerca del camino. Su tono parecía casual, pero sus ojos buscaban respuestas. El vecino se encogió de hombros y señaló hacia el río. Dijo que había visto al mendigo caminando con dos perros detrás. Aquellas palabras hicieron que el rostro del hombre cambiara por completo. No esperaba eso. Durante un momento guardó silencio, como si estuviera pensando algo rápido. Luego soltó una risa corta y dijo que seguramente esos animales no durarían mucho, pero en el fondo sabía que algo se había salido de su control. Mientras tanto, en el viejo cobertizo, los perros comenzaban a recuperar un poco de fuerza. Ya podían caminar sin temblar tanto y seguían al mendigo cada vez que él salía a buscar agua o comida. Uno de ellos incluso empezó a mover la cola con más energía. El hombre los observaba con una mezcla de sorpresa y alegría. Parecía increíble que solo unos días de cuidado pudieran cambiar tanto. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre el río, el mendigo se sentó frente al cobertizo mirando el horizonte. Los perros descansaban a su lado. No tenía idea de lo que vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida tenía un pequeño propósito. Lo que él no sabía era que el pasado de aquellos perros pronto volvería y traería consigo un giro inesperado para todos. Pasaron algunos días y los cambios comenzaron a notarse. Los perros ya no parecían sombras de lo que fueron. Sus ojos tenían más brillo y caminaban con mayor seguridad alrededor del cobertizo. El mendigo había compartido con ellos cada pedazo de comida que conseguía. Algunos vecinos empezaron a notar la escena cuando pasaban cerca del río. Muchos se sorprendían de ver a los animales todavía vivos. Una tarde, mientras el mendigo recogía agua, uno de los perros comenzó a ladrar hacia el camino. No era un ladrido débil como antes, era fuerte, como si quisiera advertir algo. El hombre levantó la mirada y vio una camioneta acercarse levantando polvo.
Su corazón se tensó al reconocer al conductor. Era el mismo hombre que había abandonado a los perros días atrás. La camioneta se detuvo frente al cobertizo. El hombre bajó lentamente, observando a los perros con una mezcla de sorpresa y molestia. No esperaba verlos de pie, mucho menos con algo de energía. Miró al mendigo con desdén, como si estuviera frente a alguien insignificante. Durante unos segundos, el silencio se volvió pesado, mientras el viento del río movía las hojas secas. «Veo que decidiste quedarte con lo que ya no servía», dijo el hombre con una sonrisa fría. El mendigo no respondió de inmediato. Solo acarició la cabeza de uno de los perros, que permanecía firme a su lado. Aquella escena simple parecía insignificante, pero en ese momento estaba comenzando un enfrentamiento que cambiaría el destino de todos los que estaban allí. El mendigo levantó la mirada con calma, sin mostrar miedo ante el hombre que estaba frente a él. Los perros permanecían a su lado, atentos, como si entendieran que aquel visitante no traía buenas intenciones. El hombre cruzó los brazos y observó el cobertizo con desprecio. Para él, todo aquello era ridículo. No entendía por qué alguien perdería tiempo cuidando a dos animales que él mismo había dado por perdidos. «Esos perros eran míos», dijo finalmente con tono seco. «Y si los quiero de vuelta, los voy a tomar». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. El mendigo miró a los perros y luego al hombre. Durante unos segundos nadie habló. Pero algo en la postura tranquila del mendigo hizo que el ambiente cambiara. No parecía dispuesto a entregar fácilmente a los únicos compañeros que tenía ahora. Uno de los perros dio un paso al frente y soltó un ladrido firme. El hombre frunció el ceño, sorprendido. Aquellos animales que días atrás apenas podían levantarse ahora, mostraban una pequeña chispa de vida. El mendigo se puso de pie lentamente, colocándose frente a ellos. No levantó la voz ni hizo ningún gesto agresivo. Solo permaneció allí, como un muro silencioso. El hombre soltó una risa burlona, pero en sus ojos apareció algo distinto: incomodidad. Aquella escena no estaba saliendo como él imaginaba. Pensó que el mendigo cedería fácilmente. Sin embargo, había algo en la mirada de ese hombre pobre que no esperaba encontrar. Mientras el silencio volvía a caer sobre el cobertizo, ninguno de los dos sabía que ese momento sería el inicio de un cambio aún mayor. El hombre miró a los perros con desdén, como si fueran simples objetos que había olvidado tirar. Dio un paso hacia ellos, pero uno de los animales volvió a ladrar con fuerza. Aquello lo hizo detenerse. No era miedo lo que sentía, sino irritación. Para él era absurdo que dos perros débiles y un mendigo sin nada estuvieran desafiando su voluntad. «Quédate con ellos si quieres», dijo finalmente con una sonrisa cargada de desprecio. «No sirven para nada». Dicho eso, giró sobre sus talones y caminó hacia su camioneta. El motor rugió y en pocos segundos, el vehículo desapareció levantando una nube de polvo en el camino. El mendigo observó la carretera en silencio, mientras los perros permanecían cerca de sus piernas. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, el hombre suspiró profundamente. No sabía por qué aquel encuentro lo había dejado inquieto. Se agachó y acarició a los perros con cuidado. Ellos movieron la cola, como si también sintieran que algo importante acababa de ocurrir. Tal vez no lo entendían, pero aquel momento había sellado un vínculo que ya no se rompería. Aquella noche, el cobertizo parecía distinto. Los perros dormían más tranquilos y el mendigo miraba el cielo a través de una abertura del techo. En su interior comenzaba a crecer una sensación extraña, como si su vida estuviera tomando un rumbo inesperado. Lo que no imaginaba era que aquellos perros, abandonados y despreciados, pronto revelarían algo que nadie en el pueblo esperaba descubrir. Los días comenzaron a pasar, y algo curioso empezó a suceder. Los perros ya no caminaban con dificultad. Sus cuerpos seguían delgados, pero la energía en sus movimientos era evidente. Corrían cerca del río, exploraban el terreno y siempre regresaban al lado del mendigo. Algunos vecinos que pasaban por el camino se detenían a mirar.
Era difícil creer que aquellos animales fueran los mismos que habían sido abandonados. Una tarde, mientras el mendigo recogía leña cerca del cobertizo, uno de los perros empezó a escarbar con insistencia en la tierra. Al principio el hombre pensó que solo estaba jugando, pero el animal no se detenía. Cavaba con rapidez, lanzando pequeños montones de tierra hacia atrás. El otro perro se acercó y comenzó a ayudar, como si ambos siguieran un mismo instinto. El mendigo observó la escena con curiosidad. Caminó hasta el lugar y se inclinó para ver qué estaba ocurriendo. Bajo la tierra húmeda comenzó a asomar algo duro. No parecía una piedra común. El hombre retiró más tierra con las manos y pronto apareció una pequeña caja metálica cubierta de óxido. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No tenía idea de qué podía haber dentro. Con cuidado levantó la caja y la sacudió un poco para quitarle la tierra. Era pesada, más de lo que esperaba. Los perros se sentaron a su lado moviendo la cola, como si supieran que habían encontrado algo importante. El mendigo respiró hondo antes de intentar abrirla. En ese momento todavía no imaginaba que aquel objeto enterrado cambiaría por completo la historia de todos. El mendigo observó la pequeña caja metálica durante varios segundos. Estaba cubierta de tierra y óxido, como si hubiera permanecido enterrada durante muchos años. Sus manos temblaron ligeramente cuando intentó abrirla. Los perros se acercaron más, atentos, moviendo la cola con curiosidad. El hombre respiró profundo y levantó la tapa con cuidado, sin saber qué iba a encontrar dentro. Al abrirla, algo brilló bajo la luz del sol que entraba por el cobertizo. Dentro había varias piezas metálicas antiguas, monedas gruesas y algunos objetos pequeños envueltos en tela vieja. El mendigo no entendía mucho de aquello, pero incluso sin conocimiento, era evidente que no se trataba de cosas comunes. Aquellos objetos parecían demasiado antiguos para haber sido olvidados allí por accidente. El hombre tomó una de las monedas entre sus dedos. Era pesada y tenía grabados que apenas podía distinguir. Giró la pieza lentamente mientras los perros observaban cada movimiento. Durante toda su vida había visto monedas simples, pero aquella era distinta. Algo en su apariencia sugería que tenía un valor mucho mayor del que él podía imaginar en ese momento. El mendigo volvió a cerrar la caja con cuidado y miró a los perros. Aquellos animales habían encontrado algo extraordinario sin siquiera buscarlo. El hombre sonrió con incredulidad mientras sacudía la cabeza. Aún no sabía exactamente qué significaba aquel hallazgo, pero en su interior empezaba a comprender que el destino de todos en aquel cobertizo estaba a punto de cambiar. El mendigo pasó gran parte de la tarde observando la caja metálica. La abrió varias veces, revisando cada objeto con cuidado. Las monedas eran pesadas y tenían símbolos antiguos que él no reconocía. No entendía su valor real, pero sabía que algo así no aparecía enterrado por casualidad. Los perros permanecían cerca, como si también vigilaran aquel descubrimiento inesperado. Al día siguiente, decidió caminar hasta el pueblo con una de las monedas en el bolsillo. No quería llevar la caja completa por precaución. Caminó despacio por la calle principal hasta llegar a una pequeña tienda, donde el dueño solía comprar objetos antiguos. El hombre levantó la mirada cuando vio entrar al mendigo y frunció el ceño con curiosidad. El mendigo colocó la moneda sobre el mostrador sin decir mucho. El comerciante la tomó con desinterés al principio, pero su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron y la observó más de cerca bajo la luz. Giró la moneda entre sus dedos varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El silencio dentro de la tienda se volvió pesado. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó finalmente el comerciante con voz baja. El mendigo dudó unos segundos antes de responder. No sabía si debía contar toda la historia. Lo único que tenía claro era que aquella moneda había aparecido gracias a 2 perros que alguien había abandonado. Y en ese momento comenzaba a entender que su hallazgo podía ser mucho más grande de lo que imaginaba. El mendigo dudó antes de responder. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta seriedad. Finalmente dijo que la había encontrado cerca del río, sin dar demasiados detalles. El comerciante siguió observando la moneda con una atención casi obsesiva. Sus dedos recorrían los bordes con cuidado,
como si estuviera sosteniendo algo extremadamente delicado. «Esta moneda es muy antigua», murmuró el hombre finalmente. «Mucho más de lo que imaginas». Según él, piezas como esa podían pertenecer a una colección histórica o a un antiguo tesoro perdido en la región. El mendigo escuchaba en silencio, tratando de comprender lo que aquellas palabras significaban realmente. El comerciante dejó la moneda sobre el mostrador y miró al mendigo directamente a los ojos. Le explicó que, si tenía más piezas como esa, podría tratarse de algo muy valioso. Incluso mencionó cifras que el mendigo nunca había escuchado en su vida. Cantidades que para él parecían imposibles. Durante unos segundos el hombre sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba. Pero mientras aquella noticia comenzaba a tomar forma, otra persona en el pueblo escuchaba fragmentos de la conversación desde la puerta de la tienda. Era el mismo hombre que había abandonado a los perros días atrás. Sus ojos se estrecharon al ver la moneda sobre el mostrador. Y en ese instante comprendió que algo importante estaba ocurriendo. El hombre permaneció en la puerta de la tienda fingiendo mirar otros objetos, pero en realidad escuchaba cada palabra. Cuando vio la moneda sobre el mostrador, un recuerdo cruzó por su mente como un relámpago. Aquella zona cerca del río había pertenecido durante años a una vieja hacienda abandonada. Muchos decían que allí se habían perdido objetos antiguos cuando la propiedad fue destruida décadas atrás. Sus ojos volvieron a la moneda con atención. Si aquel mendigo había encontrado algo enterrado en esa tierra, podía significar que había mucho más escondido bajo el suelo. El hombre sintió una mezcla de codicia y desesperación crecer en su interior. De repente, los dos perros que había abandonado ya no parecían tan inútiles como él había creído. Dentro de la tienda, el comerciante seguía hablando con el mendigo. Le explicó que debía tener cuidado y que no mostrara las monedas a cualquiera. También le sugirió que trajera las demás piezas para examinarlas con calma. El mendigo asentía en silencio, todavía tratando de asimilar todo lo que estaba escuchando. Cuando el mendigo salió de la tienda y comenzó a caminar de regreso al río, no notó que alguien lo observaba desde el otro lado de la calle. El hombre de la camioneta lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las casas. En ese momento tomó una decisión clara. Descubriría exactamente qué había encontrado aquel mendigo, cueste lo que cueste. El mendigo caminó de regreso al cobertizo con la moneda guardada en el bolsillo. Sus pasos eran tranquilos, pero su mente estaba llena de pensamientos. Nunca había tenido algo de valor en sus manos. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, el sonido del río comenzó a escucharse otra vez. A lo lejos vio a los dos perros correr hacia él moviendo la cola con alegría. El hombre se agachó y los acarició con una sonrisa cansada. Aquellos animales no sabían nada de monedas antiguas ni de tesoros escondidos, pero habían sido la razón de todo. El mendigo sacó la caja del escondite bajo unas tablas del cobertizo y la abrió nuevamente. Las monedas brillaron bajo la luz suave de la tarde, confirmando que aquello no había sido imaginación. Mientras revisaba las piezas una por una, los perros comenzaron a caminar alrededor del cobertizo, como si estuvieran atentos a algo. Sus orejas se levantaron y uno de ellos soltó un ladrido corto hacia el camino. El mendigo levantó la cabeza con curiosidad. Durante un segundo, pensó que tal vez solo era otro vecino pasando cerca del río. Pero a unos metros del cobertizo, oculto detrás de unos árboles, alguien observaba en silencio. El hombre de la camioneta había seguido al mendigo sin hacer ruido. Desde su escondite alcanzó a ver el brillo de las monedas dentro de la caja. En ese instante su rostro cambió por completo. Ya no tenía dudas. Aquel mendigo había encontrado algo que él quería recuperar. El hombre observaba desde detrás de los árboles con los ojos clavados en la caja abierta. El brillo de las monedas confirmaba lo que sospechaba. Aquello no era un simple hallazgo, era un tesoro enterrado durante décadas. Su respiración se volvió lenta mientras calculaba cada movimiento. Para él, el mendigo no tenía derecho a nada de eso. En su mente, ya había decidido que esas monedas serían suyas. Mientras tanto,
El mendigo seguía revisando las piezas sin notar que alguien lo vigilaba. Los perros permanecían cerca, pero uno de ellos seguía mirando hacia los árboles con inquietud. De pronto, soltó un ladrido fuerte. El mendigo levantó la cabeza y frunció el ceño. Algo en el ambiente se sentía distinto, como si alguien estuviera cerca. El hombre detrás de los árboles entendió que no podía seguir oculto por mucho más tiempo. Dio un paso adelante, saliendo lentamente de su escondite. Las hojas secas crujieron bajo sus botas. El mendigo se puso de pie al verlo aparecer. Durante unos segundos, ambos se quedaron mirándose en silencio, mientras los perros se colocaban firmes junto al hombre que los había salvado. «Así que encontraste algo interesante», dijo el hombre con una sonrisa fría. Sus ojos no se apartaban de la caja. El mendigo no respondió de inmediato. Solo cerró la tapa con calma y puso una mano sobre ella. El viento del río sopló con fuerza en ese momento. Aquella simple caja ahora era el centro de una tensión que estaba a punto de explotar. El mendigo permaneció de pie frente a la caja cerrada, mientras los perros se mantenían a su lado con la mirada fija en el hombre. El silencio se volvió pesado. El visitante dio unos pasos más hacia el cobertizo, mirando todo con atención. Sus ojos pasaban de la caja a los perros, y luego al mendigo. Era evidente que no había llegado allí solo para conversar. «Ese terreno pertenecía a la vieja hacienda», dijo finalmente. «Y esa hacienda era de mi familia». Sus palabras salieron con una seguridad calculada. Para él, aquello era suficiente para reclamar lo que había sido encontrado. El mendigo lo miró con calma, sin retroceder. Sabía que el hombre hablaba desde el orgullo, no desde la verdad. Los perros comenzaron a gruñir suavemente cuando el hombre dio otro paso hacia la caja. Aquella reacción lo hizo detenerse. Durante un segundo recordó el día en que los había abandonado en la carretera, convencido de que morirían. Ahora estaban de pie, fuertes, protegiendo al mismo hombre que los había rescatado. Aquella escena parecía desafiar todo lo que él había esperado. El mendigo habló finalmente con voz tranquila. Dijo que el río no pertenecía a nadie y que la tierra donde los perros habían cavado estaba abandonada desde hacía décadas. Sus palabras no eran agresivas, pero eran firmes. En ese momento ambos hombres entendieron que ninguno estaba dispuesto a ceder fácilmente, y que el destino de aquella caja aún no estaba decidido. El hombre apretó los dientes al escuchar las palabras del mendigo. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta firmeza. Durante años había conseguido todo lo que quería con dinero o con intimidación. Pero aquella tarde, frente al cobertizo, nada parecía funcionar. El mendigo no gritaba, no discutía. Simplemente se mantenía firme junto a los perros. El viento movía las hojas cerca del río, mientras el silencio volvía a caer entre los dos hombres. Los perros permanecían atentos, como guardianes silenciosos. El hombre miró nuevamente la caja y luego a los animales. Por primera vez desde que llegó, algo parecido a la duda cruzó por su rostro. Aquella situación se había vuelto más complicada de lo que esperaba. En ese momento se escucharon voces a lo lejos. Dos vecinos que caminaban cerca del río se acercaban curiosos después de escuchar los ladridos. Al verlos aproximarse, el hombre comprendió que la situación ya no estaba solo entre él y el mendigo. Si la discusión continuaba, pronto más personas del pueblo sabrían lo que estaba pasando. El mendigo observó cómo el hombre miraba alrededor con incomodidad. No necesitaba decir nada más. Aquella simple presencia de testigos cambiaba el equilibrio del momento. El hombre respiró hondo, miró una última vez la caja y luego a los perros. En su interior sabía que el control de aquella historia ya no estaba en sus manos. Los dos vecinos llegaron hasta el cobertizo mirando con curiosidad. Habían escuchado los ladridos y querían saber qué estaba pasando. Cuando vieron al mendigo, a los perros y al hombre de la camioneta frente a la caja, entendieron que algo importante estaba ocurriendo. El silencio del lugar hizo que todos prestaran más atención a la escena. El hombre intentó mantener una actitud segura, pero su mirada ya no tenía la misma confianza.
Los vecinos preguntaron qué sucedía y el mendigo explicó con calma que los perros habían encontrado una caja enterrada cerca del río. Cuando mencionó las monedas antiguas, los dos hombres intercambiaron miradas de sorpresa. Uno de ellos se inclinó para observar la caja más de cerca, cuando el mendigo la abrió nuevamente. El brillo de las monedas provocó una reacción inmediata. Aquello no parecía un simple objeto viejo. Incluso sin saber mucho de historia, cualquiera podía notar que aquellas piezas tenían un valor enorme. En ese momento uno de los vecinos habló con voz firme. Dijo que, si ese hallazgo era real, lo correcto sería informar al municipio para que expertos revisaran el descubrimiento. Sus palabras cambiaron por completo el ambiente. El hombre de la camioneta entendió al instante que el asunto estaba a punto de escapar definitivamente de su control. Las palabras del vecino cambiaron todo. En pocos minutos la noticia comenzó a correr por el pueblo como un rumor imposible de detener. Varias personas llegaron hasta el cobertizo junto al río para ver con sus propios ojos la caja de monedas antiguas. Algunos hablaban en voz baja, otros simplemente miraban con asombro. Nadie imaginó que aquel descubrimiento surgiría de un lugar tan olvidado. El hombre de la camioneta observaba la escena con creciente frustración. Cuanta más gente llegaba, menos posibilidades tenía de reclamar el tesoro para sí mismo. Sabía que ahora todo estaba a la vista de todos. Su plan silencioso se desmoronaba frente a la curiosidad del pueblo. Los perros permanecían cerca del mendigo, moviendo la cola mientras la gente los señalaba con admiración. Poco después llegaron dos funcionarios del municipio acompañados por un hombre que trabajaba con objetos históricos. Examinaron las monedas con cuidado y hablaron entre ellos durante varios minutos. Finalmente confirmaron algo que dejó a todos sorprendidos. Aquellas piezas pertenecían a un antiguo tesoro perdido hacía décadas en la región. La noticia recorrió el lugar como un rayo. El hallazgo tendría un gran valor histórico y económico, y según las leyes del municipio, una parte importante del descubrimiento correspondería a quien lo hubiera encontrado. En ese instante todas las miradas se dirigieron al mendigo, y también a los dos perros que habían cavado en la tierra. El silencio se extendió entre las personas reunidas junto al cobertizo. Los funcionarios explicaron con claridad que el descubrimiento sería registrado oficialmente y que una parte importante del valor del tesoro pertenecería al hombre que lo había encontrado. El mendigo escuchaba con incredulidad. Nunca había tenido nada en su vida, y ahora todos hablaban de un futuro que jamás imaginó. El hombre de la camioneta bajó la mirada. Por primera vez desde que comenzó todo, no tenía argumentos para reclamar nada. El destino había dado un giro inesperado frente a todos. Aquellos perros que él había considerado inútiles se habían convertido en la razón de un hallazgo que cambiaría la vida del mendigo para siempre. Días después, el pueblo seguía hablando de la historia. El mendigo ya no dormía en el cobertizo. Con la ayuda del municipio y de varias personas del pueblo, había encontrado un lugar digno donde vivir. Pero algo nunca cambió. Los dos perros seguían caminando siempre a su lado, como guardianes de un destino que comenzó el día que fueron abandonados. La gente recordaría esa historia durante años, no solo por el tesoro enterrado, sino por la lección que dejó. A veces, aquello que el mundo desprecia es precisamente lo que trae las mayores bendiciones. Dos perros abandonados salvaron a un hombre que no tenía nada, y juntos demostraron que la compasión siempre encuentra la forma de cambiar el destino.